Bienvenidos oyentes, estamos un día más con ustedes aquí en Radio Sefarad en este informativo comentado por Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares del día. 20 aviones de combate israelíes atacaron a los hutíes en Yemen. 2 miembros de Hamás, incluido uno que tenía rehenes, se entregaron a las tropas israelíes en Rafah. Trump dice que se pretende ayudar a los que pasan hambre en Gaza a conseguir comida, pero Hamás lo está haciendo imposible. España entregará $500,000 más a Naciones Unidas para investigar los crímenes de guerra en Gaza. Desde el 11M, la detención de yihadistas en nuestro país se ha incrementado, pero desde 2023 aumentó considerablemente. Estos son los temas del día aquí en el informativo de Radio Sefarad. Comenzamos hablando de la Fuerza Aérea Israelí que llevó a cabo el lunes por la noche ataques aéreos en la ciudad portuaria de Hodeida, controlada por los hutíes en Yemen, en respuesta al ataque con misiles balísticos del grupo terrorista respaldado por Irán en el aeropuerto Ben Gurión, que dejó varios heridos el día anterior. Los ataques, llevados a cabo por unos 20 aviones de combate a unos 2.000 kilómetros de Israel, tuvieron como objetivo la infraestructura hutí a lo largo de la costa de Yemen, incluido el citado puerto y una fábrica de hormigón. Los aviones descargaron 50 bombas en el puerto, utilizado por los hutíes para la transferencia de armas iraníes, equipos para uso militar y terrorista. La fábrica de hormigón atacada sirve como un importante recurso económico para el régimen terrorista hutí y se utiliza para construir túneles e infraestructura militar. Se trata del 6º ataque israelí en Yemen desde el inicio de la guerra y el primero desde enero. Las fuerzas de defensa de Israel habían dejado de responder al fuego de misiles y drones hutíes contra Israel después de que Estados Unidos lanzara una importante campaña aérea contra el grupo respaldado por Irán hace varios meses. Los ataques fueron coordinados con Estados Unidos, pero no fueron una operación conjunta. Los hutíes, cuyo lema exige muerte a Estados Unidos, muerte a Israel y maldición a los judíos, comenzaron a atacar a Israel y el tráfico marítimo en noviembre de 2023, un mes después de la masacre de Hamás del 7 de octubre. Bueno, y además de este ataque que tuvo lugar el lunes, ahora cuando estamos hablando que ya es martes, tenemos que hablar de un nuevo ataque de la aviación del ejército israelí sobre el aeropuerto de Sanaa. Sanaa, que es la capital de Yemen, pero que está bajo control de los hutíes, que no tienen el control de todo el país, solamente de la zona norte, pues este aeropuerto ha quedado inutilizado de momento, con lo cual pues no van a poder recibir abastecimiento de armamento desde Irán, al menos no por vía marítima ni vía aérea, con lo cual la única manera sería por vía terrestre, pero hay un problema geográfico importante, es que en el medio pues tienen a Arabia Saudita, que no va a tener, digamos que no va a facilitar el tráfico de armamento desde el país chiita de Irán, que amenaza también al régimen saudí, hacia esa zona de los rebeldes hutíes que tienen dominada una gran parte del país del Yemen. Así que estamos viendo estos primeros compases de lo que podría ser un golpe bastante más definitivo contra los hutíes o contra la capacidad de hostilidad de lanzamiento de misiles contra Israel del régimen de los hutíes en el Yemen. Hemos visto en los últimos meses, en el último medio año, cómo pues se ha silenciado prácticamente el problema de Hezbollah desde el Líbano con un operativo muy imaginativo que hizo explotar los buscapersonas de los principales dirigentes de este grupo terrorista chiita afiliado a Irán. También hemos visto cómo Siria ha entrado en una vorágine que particularmente ha dejado fuera de la ecuación a Irán, y Israel también tiene
lo que decir en ese tema y ha bombardeado sitios donde se almacenaban armamento químico y bacteriológico del régimen anterior, y también está dando cobertura para que no se ensañen con las poblaciones drusas cercanas al límite o las divisiones geográficas con Israel de Siria. Hemos visto que lleva ya 1 año y medio inmerso en el tema de la Franja de Gaza y de Hamás, pero que evidentemente ese tema todavía está pendiente, y de esto hablaremos en las próximas noticias hoy mismo. Y nos quedaban también los asuntos de agresiones más lejanas, y entre ellos los que destacan son los hutíes, ya que las milicias pro-iraníes están bastante silenciadas, y también el propio régimen iraní está en un proceso de un supuesto diálogo para una especie de desarme nuclear con Estados Unidos, y en este momento no está en la mejor posición para atacar a Israel. Pero Israel tenía que, digamos, decir algo y pronunciarse definitivamente sobre la amenaza de los hutíes, que aunque hasta ahora o hasta hace pocos días era algo que no amenazaba directamente a la integridad física de los israelíes, porque los misiles eran atajados mucho antes de llegar a territorio israelí, pues este último impactó en el propio aeropuerto Ben Gurión del centro del país, y esto supuso un punto y aparte que ha llevado a que Israel hable con Estados Unidos para que en esta ocasión se permita el ataque de Israel sobre el territorio de los hutíes, y no que quede solamente bajo la cobertura de esta alianza que se da en el Mar Rojo entre buques estadounidenses y de Gran Bretaña especialmente. Y también creo que hay de Francia. Así que, bueno, yo no sé si esto del aeropuerto es ya el último acto de este capítulo, y si finalmente de esta manera logran evitar cualquier amenaza desde territorio de los hutíes. Esperemos que así sea, por el bien de Israel, pero también por el bien de los hutíes, porque estos bombardeos suponen evidentemente también muchas muertes colaterales que no solamente afectan a los militantes y dirigentes del grupo de los hutíes, sino también a población que se encuentra en las cercanías de sus bases y de sus depósitos de armas. 2 miembros de Hamás, incluido un terrorista que participó en el ataque del 7 de octubre y tomó rehenes, se entregaron a las tropas en Rafah, al sur de Gaza. Ambos fueron capturados durante operaciones en el campamento Saboura de Rafah hace varias semanas. Los rehenes retenidos en Gaza, tras ser capturados por uno de los detenidos, han sido liberados desde entonces, mientras que el otro detenido es comandante de una unidad de francotiradores de Hamás. Ambos estaban armados con varios cuchillos al entregarse a las tropas. Durante su interrogatorio, ambos proporcionaron información de inteligencia sobre la ubicación de una importante infraestructura terrorista en la zona. Bueno, las noticias que nos llegan desde la Franja de Gaza y que facilita el propio gobierno de Israel, muchas veces son noticias que se refieren a cosas que sucedieron no en el último día, sino hace varios días. En este caso, porque la información de inteligencia es más importante que la información periodística. Es decir, que gracias a lo que contaron estos detenidos, pues se pudo acabar con otros implicados de gran alcance dentro de la organización terrorista, y supongo yo que estos 2 que se rindieron no han sido los primeros ni los últimos que se rendían. Entre otras cosas porque Israel ha prometido que a todos aquellos que hayan participado durante el 7 de octubre en la invasión y los secuestros y en las torturas y en los asesinatos que tuvieron lugar en el sur de Israel durante esa jornada,
que iban a ser ajusticiados. Me imagino que estas personas lo que trataban de evitar era morir por una causa que ya ven que está totalmente perdida, pero que, en este caso, a pesar de que no es lo habitual, se rindieron ante las tropas israelíes. O que sí es habitual y todavía no nos llega la información porque quizás hay muchos otros combatientes, llamémoslo así, de Hamás que se están rindiendo a los israelíes, pero que Israel todavía no ha dado a conocer esta situación por no solamente no comprometerlos a ellos, sino para que la información que obtienen de ellos siga siendo útil. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que su administración ayudará a llevar alimentos a los habitantes de Gaza hambrientos en medio de un bloqueo de ayuda israelí que ya lleva 2 meses, pero agregó que jamás lo ha hecho imposible al desviar la asistencia humanitaria para sus combatientes. Hasta la fecha, los funcionarios israelíes han afirmado que los habitantes de Gaza aún no se mueren de hambre y que durante el cese del fuego de 6 semanas entró suficiente ayuda a la franja para sostenerla durante un periodo prolongado de tiempo, aunque también han argumentado, como Trump, que jamás ha estado robando ayuda. Israel está elaborando ahora un nuevo sistema para distribuir la ayuda con la esperanza de evitar su desvío por parte de Hamás. Las organizaciones internacionales de ayuda, informadas sobre la iniciativa, declararon el domingo que no cooperarán con ella, ya que no aborda adecuadamente la crisis humanitaria. Los planes para una gran ofensiva contra Hamás si no se llega a un acuerdo de rehenes con el grupo terrorista antes del final de la visita de Trump a la región la próxima semana incluyen mover a la población civil palestina hacia el sur de la franja, atacar a Hamás y evitar que el grupo terrorista tome el control de los suministros de ayuda humanitaria. De lo que se está hablando en Israel es en organizar esta ayuda humanitaria una vez iniciada esta escalada contra los grupos terroristas o el grupo terrorista Hamás en la Franja de Gaza, que es algo que se supone que va a pasar a menos que haya algún tipo de milagro de aquí a unos 15 días, ya que esta semana próxima, pues Donald Trump hace una mini gira por algunos países de Oriente Medio y me imagino que durante ella recabará información, aprobaciones o denegaciones de los gobiernos importantes de la zona como Egipto, Emiratos Árabes, etcétera, para una profundización de las operaciones de Israel en la Franja de Gaza. Lo que vuelve a llamar la atención es que en esta situación, cuando Israel está diciendo que va a organizar la distribución de ayuda humanitaria, pues son las organizaciones de ayuda humanitaria las que dicen no, Israel no puede organizar eso. ¿Por qué no puede organizar eso? Entonces uno le da que pensar que es muy mal pensado de que igual estas organizaciones humanitarias tienen algún tipo de colaboración para que la ayuda no llegue a la población civil palestina que realmente la necesita, sino al grupo terrorista Hamás. Si no, no hay ninguna explicación para que tengan algún problema en que quien distribuya la ayuda no sean ellos mismos, sino el propio Israel. Porque Israel lo que quiere es hacer llegar esa ayuda, la ayuda alimentaria, la ayuda humanitaria de medicinas, etcétera, a la propia población civil y no a los grupos terroristas que dominan todavía a la población civil en la Franja de Gaza. Así que todavía tendremos estas próximas semanas hasta que se inicie esta ofensiva que ya hemos anunciado que se pondrá en marcha de aquí a unas 2 semanas más o menos, sin duda, y que va a ser un cambio en el nivel de las operaciones israelíes en la Franja de Gaza, pues ¿por qué? ¿Y cómo se va a plantear? Pues se va a plantear de que se va a recomendar, pero de manera casi obligatoria a la población a desplazarse de determinadas zonas hacia otras
para despejar el camino para los operativos muy intensos de castigo a las fuerzas terroristas que todavía están en la Franja de Gaza, dirigidas por Hamás y también parcialmente por la Yihad Islámica. Los túneles que todavía hay activos en el sur de la Franja de Gaza y que no se pudieron eliminar porque la anterior administración de Joe Biden impuso un freno a los operativos que Israel estaba realizando, que ya había realizado en el norte del país, en el centro del país, pero que al llegar a la zona sur, pues presionó a Israel con la no entrega del armamento que ya se había comprometido a ceder a Israel. Esto puso a Israel en un aprieto tremendo y tuvo que reorganizar su operatividad, pero que le dio mucho margen de acción a los grupos terroristas para reagrupar a los prisioneros, a los rehenes que tienen todavía en su poder, los vivos y los muertos. Así que seguramente de aquí a un par de semanas y quizás algún tiempo más, veremos no solamente una operación que todo el mundo va a criticar y va a tildar de brutal, etcétera, sino que también va a tener un coste muy importante para Israel, porque evidentemente estas operaciones pueden llegar a tener un terrible precio en la vida de los rehenes que todavía estén con vida. El ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, explicó en el Congreso el plan de acción exterior y exige a Israel que levante el bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria en la franja. Además, aprovechó su comparecencia para anunciar que España va a aumentar en $500,000 de euros adicionales su respaldo económico al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en el marco de su investigación sobre los crímenes de guerra cometidos por Israel en la Franja de Gaza. Álvarez ha exigido a Israel que levante el bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria que mantiene desde hace 2 meses y ha confirmado la disposición de España a seguir proporcionando asistencia a los gazatíes en cuanto los camiones puedan entrar en la franja. Álvarez ha publicado previamente un mensaje en X en el que ha criticado también la ofensiva israelí en Siria o la ocupación de los Altos del Golán, movimientos que considera que contribuyen a una mayor desestabilización de la región, por lo que España pide a Israel que detenga esas acciones. Distintos socios del gobierno que han intervenido después, como Podemos, BNG o Bildu, han criticado la intención del Ejecutivo de incrementar el gasto en defensa y también le han pedido explicaciones por la compra de armas a Israel. Bueno, voy a tildar quizás de una manera que a mucha gente no le va a resultar cómoda la acción de España en estos días. Para mí me parece totalmente pues fuera de la órbita de lo que están haciendo la mayoría de los países en la Unión Europea y en Occidente. En este momento, pues otorgar más dinero para que se acuse a Israel de crímenes de guerra. Y miren que ya este asunto que está en La Haya lleva muchos meses y todavía no han podido demostrar absolutamente nada, porque entre otras cosas la tipificación de crímenes de guerra no está acorde a la acusación que están haciendo Israel. También fíjense que en la noticia anterior hablábamos de la distribución de la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, de lo que había supuesto, de lo que de alguna manera fue un balón de oxígeno para el grupo terrorista Hamás, y que se plantea Israel hacerlo de una manera totalmente distinta, controlando la entrada de la ayuda humanitaria, y España se pone en la acera de enfrente diciendo que no, que esto tiene que volver a ser como se había hecho antes, es decir, aunque no lo titule así, dándole la ayuda humanitaria a un grupo terrorista que tiene sojuzgada a la población. También se meten en un asunto que hasta ahora creo que no se había metido y es la guinda del pastel, que es la ofensiva israelí en Siria,
o la ocupación de los Altos del Golán. Vamos a ver, lo que está haciendo Israel en Siria es proteger a una minoría, a la minoría de los drusos. Que le pregunten a los drusos sirios, no israelíes, que le pregunten a los drusos qué opinan del gobierno que hay hoy en día en Damasco y que está propiciando su aniquilación. Y en todo el mundo, y también incluido el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, no están moviendo un solo dedo en ese asunto. El único que les está prestando ayuda a través de frenar a los invasores de estos grupos terroristas que se han hecho con el control de Siria, a pesar de que estén siendo visitados y reconocidos por muchos países europeos, no dejan de ser los mismos que atentaron en Madrid. Estamos hablando de grupos que descienden directamente, no solamente de Daesh o Estado Islámico, sino también de Al-Qaeda, del grupo del 11M en Madrid, el grupo que puso las bombas, que estalló los aviones en las Torres Gemelas de Nueva York, etcétera, etcétera. Es decir, parece como que hay un afán en España, o al menos en el gobierno actual de España, de ir a contracorriente de la civilización. Pretendidamente, para salvar los derechos humanos, se posicionan con los grupos terroristas más extremos que lo que buscan, como es el caso declarado de Hamás en su propia carta fundacional, de eliminar, de borrar del mapa a todos los judíos del Estado de Israel. Así que, bueno, ellos están con sus asuntos internos que tienen que ver con la alianza o la coalición de gobierno, y que una parte dice que no se pueden vender armas a Israel, pero sin embargo el gobierno, a pesar de que condena la venta de armas a Israel, sigue comprando armas a Israel. Y seguirá comprando armas a Israel porque el ejército así lo reclama, porque los contratos han sido firmados, porque han eliminado solamente un contrato por una cifra que es más o menos igual al $500,000 de euros adicionales que ahora pretenden hacer llegar como respaldo económico para los derechos humanos a este alto comisionado de las Naciones Unidas. Cada vez se realizan más detenciones a yihadistas en España. El aumento de la actividad policial coincide con el conflicto en Gaza, desatado en 2023 tras los ataques de Hamás y la respuesta de Israel. Este conflicto ha intensificado la amenaza global, con llamamientos a la venganza en foros de la Deep Web y la Dark Web dirigidos contra intereses judíos y estadounidenses. Según los expertos, la lucha contra el terrorismo yihadista en España vive un momento crítico, con habituales operaciones antiterroristas de la policía, la Guardia Civil y en ocasiones los Mossos d'Esquadra, como el pasado viernes en Cataluña, que dejó 3 detenidos. Desde 2023, las detenciones han crecido exponencialmente. 78 en 2023, 81 en 2024 y 58 en lo que va de 2025, superando el ritmo de 2005, cuando se arrestaron 92 personas tras el 11M. Si la tendencia persiste, 2025 podría cerrar con más de 100 capturas, un hito inédito desde 2004, cuando se registraron 131. Los arrestados son cada vez más jóvenes, un 20% tiene menos de 22 años, muchos nacidos o en situación legal en España. Predominan los actores solitarios, autoadoctrinados en la Dark Web, que difunden propaganda de Estado Islámico y en ocasiones juran lealtad. Su peligrosidad radica en su dificultad de detección y en la simplicidad de sus métodos. Un cuchillo, como en Algeciras recientemente, o un atropello, como en Murcia hace poco, por ejemplo, pueden ser letales. Aunque raramente se incautan armas de fuego, se han intervenido bayonetas y materiales explosivos, como en Sevilla. La intervención temprana de las fuerzas de seguridad, al detectar procesos de radicalización, explica la ausencia de armas más sofisticadas. España permanece en el nivel 4 de alerta antiterrorista desde 2015, un nivel coherente con la alta amenaza actual, aunque la población y el gobierno parecen restarle visibilidad.
Aunque España, citada como Al-Ándalus, enfrenta menos agresividad que Estados Unidos, Israel o Francia, la vigilancia resulta imprescindible. Sí, fíjense en los datos, ¿eh? Estamos hablando de que en España, que no tiene nada que ver con el conflicto de Israel, por ejemplo, pero, y que hemos visto en la noticia anterior que tenemos un gobierno y los partidos que lo apoyan que están posicionados claramente contra Israel, pues a pesar de ello, pues se ha incrementado esta amenaza yihadista en España. ¿Y cuál es el problema? Pues, aunque no lo explicita la noticia, quizás un análisis puede desvelarnos algo. El interés de estos, digamos, terroristas autoadoctrinados es atentar contra intereses judíos o estadounidenses. ¿Qué pasa? Que en un país como España, y también en muchos otros, pues los intereses judíos o estadounidenses son los que están más protegidos, justamente por esta amenaza que no es solamente aquí en España que tiene lugar. Con lo cual, cuando salen a matar gente, matan al que se encuentran, porque el terrorismo no es un método de liberación, no es una lucha contra un opresor, sino que es una espoleta que hace estallar digamos, ideológicamente a una persona para que cometa asesinatos en masa, sea cuales sean. Esto nos retrotrae a una época de la historia que quizás algunos desconozcan, pero cuando en plena Edad Media se iniciaron las primeras cruzadas, el objetivo era liberar a Jerusalén, que entonces estaba en manos de los musulmanes, de esta presencia musulmana, y recuperar a esta ciudad para el cristianismo. Y muchas masas de personas se desplazaron por el continente europeo para poder llegar a Jerusalén y librar allí esa batalla por la cristiandad. Pero en el camino, esto llevaba mucho tiempo, no se encontraban a pueblos o poblaciones musulmanas y entonces lo que hacían era matar judíos. ¿Por qué? Porque no eran musulmanes, pero tampoco eran cristianos. Y entonces salían y en Alemania o en Suiza o en Francia o en Italia, allí donde encontraran algún gueto o alguna agrupación de judíos, lo que hacían era masacrarlos, porque como no encontraban musulmanes, masacraban judíos. Y esto es lo que pasa también con los yihadistas de hoy en día, que si no encuentran a judíos o israelíes o estadounidenses, pues masacran al que se encuentren. Y esto está pasando en Francia, pero también está pasando en Alemania y está pasando en otros países. Y en España, pues hemos tenido... ahora voy a tener que hacer un comentario bastante escandaloso. Hemos tenido mucha suerte de que no ha muerto más gente a manos del yihadismo. Primero porque los actos del 2004, del 11M, fueron reprimidos y contenidos bastante rápido. Pero es que durante los años anteriores no se le había hecho caso, por ejemplo, al atentado contra un restaurante en 1985, porque como muchos de los que murieron ahí eran estadounidenses y no españoles, pues se pensó, no, esto es una cuestión entre los árabes y los americanos, no tiene nada que ver con España. Cuando ya fue el 11M se dieron cuenta de que sí era contra España también. Y algunos quisieron colgarse de la percha de que era por la posición del gobierno de Aznar, que había participado, apoyado a la invasión de Irak y que esto que lo otro. Y eran todas milongas. Cuando se hicieron las investigaciones a fondo, se dieron cuenta de que los yihadistas que atacaron a los trenes de Atocha en el 2004, les importaba una mierda lo que pasaba con España o lo que pasaba con España a nivel internacional o el gobierno que iba a tener España. Lo que ellos querían era, entre otras cosas, atacar a España porque estaba indefendida, indefensa. Por eso lo hicieron, porque era un país que era fácil de atacar.
a los países a los que es difícil atacar, pues estos grandes ideólogos de la guerra religiosa no se atreven a hacerlo porque saben que no van a obtener grandes resultados. Pero sí atacan a quienes bajan la guardia, y esto es lo que pasó con España. Y desde entonces España ha aprendido la lección, al menos las fuerzas de seguridad, que sí actúan sin parar y sí encuentran sin parar nuevos adoctrinados y nuevos reclutados para esta guerra, incluso gente que tiene menos de 22 años. ¿Ustedes conocen a gente de 22 años? ¿Se imaginan cómo son y el nivel de convencimiento y de conocimiento que pueden llegar a tener? Pues la quinta parte de todos estos asesinos en potencia, pues son gente de esa edad y que están dispuestos a morir matando a quien puedan, no a quien crean que es el objetivo, etcétera, etcétera. Y otra cuestión que conviene aclarar, como dice la noticia, España está en el nivel 4 de alerta antiterrorista, que es uno antes del máximo, que es el nivel 5, desde 2015. Llevamos 10 años con alerta antiterrorista a nivel casi máximo. ¿Qué nos indica esto? Que teóricamente tendríamos que sentir los ciudadanos que hay dentro de este país una sensación de peligro, que hay que tener mucho cuidado, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué no la sentimos? Porque esto está implementado en las fuerzas de seguridad del Estado, pero no está implementado en el nivel político, no está implementado en el debate, no está en la calle, no está en los debates. Aquí en España no se habla de terrorismo a menos que haya un muerto, y entonces la gente se va a acordar de que este país está amenazado y está señalado como cómplice de lo mal que lo está pasando el mundo musulmán, aunque sea mentira. Pero no se olviden de otra cosa que yo les suelo repetir prácticamente todas las semanas. No importa lo buenos que sean los españoles o seamos los españoles con los musulmanes. Para muchos de ellos, para los más radicales, el hecho de que exista una España que no es musulmana ya es una ofensa, porque eso quiere decir que han perdido un territorio que habían ganado en una guerra santa. Y es su deber como musulmanes recuperarlo a sangre y fuego. Nos despedimos aquí, les invitamos a escucharnos en una próxima edición con más noticias.